Padre nuestro, te damos gracias por esta tarde, gracias por este buen tiempo que nos da de podernos encontrar, Dios, y juntos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este libro tan maravilloso, que es como esa fuente de agua viva, Señor, que es esa fuente de agua viva, ese panal de miel pura, Señor, que tiene los nutrientes que necesita nuestra alma para alimentarse y fortalecerse. Por eso pedimos tu dirección, tu guía y tu sabiduría, Dios, para poder entender y comprender esas verdades que tú tienes para nosotros. Y que lo que aprendamos lo apliquemos, lo podamos compartir con otros de una manera muy especial y como tú nos lo enseñas. Ayúdanos a ser bíblicos, Señor, centrados en tu palabra y que realmente podamos aprender y recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por los hermanos que se han podido conectar. Oramos por aquellos que están allí por conectarse, que lo puedan hacer a tiempo y podamos aprovechar al máximo este tiempo que vamos a tomar aquí. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, la semana pasada quedamos pendientes. Yo había dicho que íbamos a cubrir solamente 2 tiempos, ¿ok? Y tuve que hacerlo así por cuestiones de gasolina, ¿no? Tenía que salir a buscar gasolina y había que aprovechar porque un hermano me llamó que me tenía una gasolina y tenía que ir a esa hora. Y por eso tuve que dejarlo a 2 tiempos nada más, ¿ok? Para aprovechar porque era una gasolina ofrendada, ¿ok? Y esas ofrendas no hay que dejarlas pasar. Entonces tuve que hacerlo así para aprovechar el tiempo e ir a buscar esta gasolina que me estaban consiguiendo, porque me habían conseguido. Y disculpen porque llegamos a esos tiempos. Pero hoy decidí abrir este tiempo más para seguir con este tema que es interesante y que vamos a basarlo en el capítulo 19. Por supuesto, estamos viendo es Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 32, pero hoy vamos a irnos a Mateo, capítulo 19, versículo 1 al 12. Que Cristo nuevamente llega a tocar el tema, pero no porque Él lo presenta, no es porque Cristo lo está presentando como lo hace en Mateo, no, es porque uno de los fariseos le hace la pregunta, y la pregunta es con el propósito de probarle, dice allí Mateo, sí, Mateo dice que es con el propósito de probar, ¿no? A ver cómo respondía Cristo a esta pregunta. Vamos a leer este capítulo 1 al 12 de Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12. Díganme cuando lo tengan. Amén. Amén. Gracias. Sin gritar, ¿no? Por favor. Dice allí, fíjense, vayan viendo su iglesia. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Voy a leer un artículo aquí que encontré de un gran evangelista, como fue Billy Graham, que no sé si hace 1 año o 2 años que murió, que partió con el Señor,
Pero él escribió algo acerca del divorcio y su posición. Y voy a leerlo para comenzar aquí, después vamos a ir viendo el pasaje. Dice, Billy Graham comentó en cierta oportunidad, me opongo al divorcio y considero el aumento actual de esos procedimientos como uno de los problemas más alarmantes de nuestra sociedad. Sé que el Señor puede perdonar y sanar, incluso cuando se hayan cometido pecados graves. La iglesia se compone de pecadores. Cuando Pablo le escribió a los Corintios, dio una lista prolongada de males y luego añadió, y esto erais vosotros, como se encuentra en 1 Corintios 6:11. Habían recibido el perdón y se habían convertido en parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces fíjense que Billy Graham, él tenía su posición en cuanto a la parte del divorcio y él claramente lo manifestó diciendo, me opongo al divorcio. ¿Okay? Y creo que es una de las posturas de la iglesia cristiana por muchos años, y la mayor parte de la iglesia cristiana mantienen estas posturas, ¿no? En estos últimos años ya ha venido una especie de escuela liberal que ya se están dando apertura acerca, permitiendo lo que son los divorcios internos dentro de la iglesia cristiana, hablando de los cristianos, ¿ok? Ya se está viendo una firme, fuerte postura dentro de la misma iglesia cristiana con liderazgos que están apoyando esto, ¿no? Y por supuesto, apoyando escuelas que mantienen y trabajan en base a esto, ¿no? Fíjense, aquí en Mateo, capítulo 19, comienzan con una pregunta. Acuérdense, Cristo no es el que trata el tema del divorcio, aquí en este caso. Él lo menciona en el capítulo 5 de Mateo, pero aquí quien le hace la pregunta es un fariseo, y dice aquí que fue para tentarle, ¿no? Entonces, él le pregunta, la pregunta fue, versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es permitido esto? Le están diciendo los fariseos. Esto se permite dentro del mundo cristiano que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Fíjense, en ese tiempo, cuando Cristo, habían dos escuelas muy fuertes, ¿okay? Teológicas en aquellos tiempos. Había la escuela de Hillel, ¿okay? Esta escuela defendía la posición de que el hombre podía divorciarse por cualquier causa. ¿Okay? Esto lo mantiene esta escuela teológica en aquellos tiempos, ¿no? El hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Si la esposa no sabía cocinar bien, ¿okay? No se le pasaba lo tostado del pan y a él no le gustaba, podía repudiar, darle su carta y despedirla. Si la esposa había aumentado unos kilitos más en diciembre y en enero él la había muy aumentada y vio a la otra vecinita que estaba en la línea, dice, no aguanto más a esta mujer, le hacía su carta de divorcio, le daba su carta y la sacaba de la casa. ¿Okay? Cosas como esta que esta escuela apoyaba y estaba de acuerdo con esto, ¿no? Cuando a Cristo le hacen esta pregunta en ese momento. Pero había otra escuela, que era la escuela de Shammai, ¿okay? Que esta escuela decía lo contrario. Solamente ellos decían que se podían separar, divorciar, por la causa que menciona allí de fornicación, por adulterio, que decían ellos. Por adulterio, solamente por esa causa. Y si era irreconciliable, o sea, si no había un trabajo que se hiciera para reconciliar esa pareja, no había más solución, ok, esta escuela decía, puede divorciarse, ¿no? Habían esas dos escuelas. Y por supuesto, la escuela que estaba a favor en ese tiempo, entre los judíos que apoyaban, esta escuela era la escuela de Hitler. Y también, acuérdense que están dominados ellos por el imperio romano. ¿Okay? Y justamente uno de sus emperadores le había quitado la esposa a su hermano. Y por eso Juan lo denuncia, porque lo que él había hecho no era correcto. ¿Por qué? Porque el imperio romano también apoyaba esto ante cualquier causa. Se podía divorciar la persona y unirse a otra pareja, ¿no? Ahora, ellos comienzan con esta pregunta para probar a Cristo, para tentar a Jesús. Vamos a ver cuál es la posición de Cristo. Si es muy radical, por supuesto no lo van a ver como el rabino, como el maestro, porque está siendo muy rígido. Si lo ven muy liberal, tampoco lo van a aceptar. Y además de eso, también se mete en problemas con el mismo imperio romano, quien está viviendo ese libertinaje.
y los fariseos podían acusarles también por lo que Cristo estaba permitiendo, supuestamente siendo maestro y siendo permisivo de estas cosas. Entonces, fíjense, lanzan la pregunta, pero es interesante porque fíjense Cristo, ¿qué hace Cristo? ¿Cómo responde Cristo? Cristo no va a responder inmediatamente su pregunta. ¿Okay? Cristo le levanta otra pregunta más, o sea, Cristo le responde con preguntas. Y fíjense los siguientes versículos, como dicen. Él respondiendo, versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Okay? Entonces fíjense que él le responde con preguntas también. Como dicen, ustedes no han escuchado esto, ustedes no conocen esto siendo fariseos y me salen con esto, ¿no? Como dicen, ustedes me salen con esto cuando ustedes conocen lo que es la ley, ustedes saben cómo está escrito todo esto, pero además de eso, ¿qué es lo que está defendiendo Cristo allí? El matrimonio, ¿ok? Él está defendiendo el matrimonio, o sea, el Cristo no se va a enfocar y va a meterse allí en el divorcio, sino en la unión de la pareja. Cristo siempre tuvo una postura de defender esa institución del matrimonio y aquí lo vemos plasmado como él presenta esto. Y él comienza no respondiendo a la pregunta de ellos, sino más bien llevándolos a ellos a entender, mire, ya va. Primero, con la pregunta que le hacen en el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? O sea, una pareja, un hombre y una mujer. Quien los creó fue Dios. Desde el principio, Dios instituyó el matrimonio con un hombre y una mujer. ¿Ok? Y eso es importante que nosotros tengamos claro esto, cuando Cristo también defiende esta posición de un hombre y una mujer. Por eso es que no cabe dentro del mismo reino de Dios ver o aceptar matrimonios entre dos mujeres o dos hombres. Porque Cristo, fíjense lo que está apelando desde el principio. Dios los creó un hombre y una mujer. Y ese hombre y esa mujer se van a unir. ¿Okay? No está diciendo una mujer con una mujer y un hombre con un hombre, ¿no? Segundo, fíjense lo que él va diciendo en el versículo 4. El versículo 5 dice. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ok? Hay un desprendimiento de aquella pareja, de ese vínculo que tiene, o ese cordón umbilical que tienen con los padres, esa unión allí que tienen con los padres. Llega un momento que se rompe y se debe romper para que aquella persona o esa pareja que van a formar un hogar tenga que salir y formar su hogar aparte. Por eso es que dice, no está diciendo que abandone a sus padres, no, sino que él va a salir de ese nido, tanto esa mujer como ese hombre van a salir del nido y de los padres, ¿ok? Para formar ahora su propio hogar y formar esa familia que ellos han tenido en su sueño o su deseo verlo realizado. Pero tienen que salir, ¿ok? De ese nido, ¿ok? De ese lugar, de ese espacio. Entonces los padres también tienen que soltar a los hijos, ¿ok? Los padres tienen que hacer un trabajo de águilas, donde comienzan a soltar a sus hijos para que vayan saliendo también y formen su hogar y su familia. Entonces, por eso Cristo está mencionando esto aquí. Dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces dice, ahora no son dos, sino una. Es una sola carne. Vuelve al principio, cuando Dios formó a la mujer de la costilla de Adán. ¿Okay? Era carne de su carne, como lo vio Adán. Esta ahora es carne de mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Es parte de mí. Entonces, cuando uno se une a esa persona, uno llega a ser parte de esa persona, ¿ok? Y llega a ser, dice Jesús, una sola carne, ¿ok? Entonces, yo debo también, por un lado, darle gracias a Dios por el pedazo de carne que me da, que digo, por la persona que me da parte de la carne, ¿ok? Y que es parte de mí, tanto mi esposa, parte de mí, como yo soy parte de ella. Y llegamos a ser uno, ¿ok? Uno, ¿no? Hay una unión que se da en todas las áreas de nuestra vida, en todo se da una unión, ¿ok? Es interesante. Ahora, fíjense que
ellos no quedaron conformes con esto. ¿Okay? Los fariseos no quedaron conformes, sino que volvieron otra vez a levantar otra pregunta. ¿Okay? Jesucristo, acuérdense, fíjense que ellos le hacen la pregunta de si es lícito el hombre repudiar a la mujer. Cristo no le responde conforme a lo que ellos esperaban. Cristo basa su respuesta en lo que realmente Dios había instituido desde el principio, ¿okay? Lo que es el matrimonio. Él comenzó a llevarlos como era eso en el principio. Ahora también dice allí el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ok, está bien, está claro lo que nos estás diciendo, pero ¿por qué Moisés permitió que la mujer fuera repudiada y que el hombre que la repudiara le diera su carta de divorcio? ¿Por qué esto? Y Jesús le responde, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ok? Fíjense cómo Cristo apela desde el comienzo, porque el que instituye el matrimonio, el que bendice, aprueba, acompaña al matrimonio es Dios. Dios es un Dios de matrimonio, Dios es un Dios de familia. Hay que ver eso, hermano. Dios es un Dios de matrimonio y de familia. El primero que está de acuerdo en esa unión, esa pareja que bendice y aprueba es Dios. Dios debe estar allí como lo primero. Y lo segundo, Dios es el que va a ayudar y va a fortalecer a que esa unión cada día más se haga más fuerte, ¿no? Entonces, él dice, en el principio no fue así, ¿okay? En el principio había un orden, ya Dios lo había diseñado, el matrimonio y todo se respetaba. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuándo se distorsiona todo? Cuando entra el pecado, hermano. Cuando el hombre y la mujer se hacen desobedientes a Dios y ahí entra ese germen del pecado, se instala en el corazón del hombre y ¿qué ocurre? Todo comienza a distorsionarse. Por eso es que Jesús le está diciendo que Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón, ¿okay? Porque todos ustedes son duros, son difíciles de llevar. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Por qué Moisés tiene que permitir esto? ¿Quién estaba sufriendo más en esta relación? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿Okay? Porque entonces el hombre era el que escogía, decidía cuál iba a llevar, cuál no, rechazaba, no me gustaba esta, agarraba la otra. ¿Y qué ocurre? Había un desorden en todo esto. Entonces la que salía más perjudicada en esta relación era la mujer. Porque entonces ella iba a estar buscando por aquí, porque el primer marido la dejó, ahora tiene que esperar el otro, y todo es un desorden. Pero entonces Moisés decide, bueno, si vas a repudiar a tu mujer, tienes que darle carta de divorcio, donde consta de que no hay ninguna unión entre ustedes y que esa mujer libremente se puede casar nuevamente con otra persona, ¿ok? Pero Jesús después dice, no se puede casar con el mismo del principio, si muere el que escogió como segundo marido, ¿no? Interesante esa parte. Pero lo que Cristo está mencionando aquí, llevándolos a ellos también, bueno, el problema fue que ustedes tuvieron dureza en su corazón y por eso Moisés permitió esto. Ahora, él dice entonces el versículo 9, pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Okay? Ahora, fíjense en aquellos tiempos, de cuando se saca la ley, no adulterarás, ¿cuál era la consecuencia de aquel que adulteraba? Lo apedreaban o lo quemaban. Alguna de esas cosas. O sea, si consiguen a la persona en un acto de adulterio, era apedreada, mayormente era apedreada, y algunos eran quemados, ¿no? Entonces, esto no era fácil. No era fácil que se cometiera adulterio así libremente. O sea, entonces, Dios lo que busca es trabajar esa parte de la moral del hombre, que se mantenga fiel en todo esto. Pero Cristo entonces dice, salvo por causa de fornicación. ¿Okay? Y esa palabra fornicación no es la misma de adulterio. Fornicación tiene que ver con todo tipo de clase de impureza sexual. ¿Okay? No es solamente adulterio, esto tal vez otra cosa, sino otro tipo de impureza sexual, lujuria, o sea, un montón de cosas que pervierten también a esa persona y que la contaminan también. Entonces dice, solamente, esta es la única causa por la cual puede haber esa separación. Mientras tanto, no, o sea, no, entonces Cristo dice, no por cualquier cosa te vas a divorciar, ¿ok? No, no es por cualquier cosa. Y además de eso, como hablábamos la semana pasada, hay la posibilidad de que esas parejas se puedan reconciliar.
a través del perdón, a través de un trabajo de restauración, a través de un trabajo de asesoría matrimonial para que esa pareja se vuelva a unir. Pero eso es un trabajo fuerte, que no es fácil, ¿ok? Pero que se puede. Y yo he visto parejas que han vivido situaciones de separación ya a punto de divorciarse y hoy por hoy están unidas, porque reconocieron que necesitaban ayuda, buscaron ayuda y fue en situaciones de infidelidad, por cuestiones de infidelidad, ¿no? Ahora, Jesucristo es interesante porque entonces dice, ok, si esa persona se divorcia por cualquier cosa y se casa con otra persona, ¿ok? Dice que adultera, ¿okay? Está faltando a la ley. Pero no solamente esa persona que se casa con otra, sino que la que fue repudiada también se casa con otro, también adultera, ¿okay? Entonces, no solamente el hombre que llevaba el acto de repudiar y darle carta de divorcio a la mujer pecaba casándose con otra, sino también ella sufría consecuencias porque ella también entonces estaba pecando al casarse con otra persona, estando casada con el primero, pero que el otro la repudió por cualquier cosa, ¿okay? Entonces, Jesucristo lo que trata es de frenar más bien el libertinaje que se está viendo en esos tiempos, tanto para los judíos como también los romanos, ¿okay? Los gentiles. Había mucho libertinaje en esto, ¿okay? Había mucha perdición, podríamos decir, en esto, ¿no? Estos tiempos no han cambiado, más bien esto sigue creciendo, ¿okay? Sigue creciendo y hasta en el mundo cristiano esto se está tomando como algo normal también dentro del mundo cristiano. Estamos viendo parejas cristianas que hoy día están tomando este camino del divorcio o de la separación, ¿okay? Y esto está haciendo mucho daño, no solamente a la pareja, sino también a los hijos que están allí también. Esto hace mucho, mucho daño, ¿no? Ahora, es interesante porque podríamos ver aquí, y con esto yo voy a terminar para darle tiempo a ustedes también. Con esto vemos aquí que podría haber como tres cláusulas de excepción en cuanto al divorcio, ¿okay? Primero, cuando Cristo dice aquí, a no ser por causa de fornicación, ¿okay? Y que no haya reconciliación en esto, no haya perdón, no hay una verdadera restauración en la pareja, y esa pareja decide vivir su mundo, su vida así en esa condición, y abandona al otro, ¿okay? Entonces ya hay como una especie de, ya se rompe, ¿no?, esa unión porque la otra persona está haciendo que eso se rompa al salir del matrimonio por esta causa, ¿okay? Ahí hay una cláusula de excepción en cuanto al divorcio. Si no hay restauración, si no hay perdón, si no hay una reconciliación real, ¿no? Lo segundo es lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 13 al 15. Ahí Pablo, fíjense, si vamos allí, yo voy a invitarles para que seamos textuales. Busquen allí 1 Corintios, capítulo 7, versículo 13 al 15. Dice el apóstol Pablo allí, dice, 7 de 1 Corintios 13 al 15, dice, y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, esto lo está diciendo Pablo aquí en Corintios. Y Pablo está diciendo, si en una pareja uno es creyente y el otro no, y ese no creyente, es decir, no es un discípulo de Cristo, es alguien que ha creído en Cristo y sigue a Cristo, decide convivir, ¿okay?, con ella, dice, no se separa, manténgase allí con esa persona porque ha consentido en vivir, manténgase allí. Pero si esa persona decide salir del matrimonio, abandonar, porque no está de acuerdo por la parte religiosa, X, y decide abandonar, dice, déjelo que se vaya, ¿ok? Sepárese, porque Dios no nos llamó a servidumbre, sino a paz, dice. Pero esto es un caso cuando es una persona creyente con uno no creyente, ¿ok?
La idea es que los creyentes se mantengan unidos y no haya separación ni menos divorcio pues, en la relación de pareja. Eso sería el segundo caso. ¿Ok? Ahora, en el tercer caso es cuando hay casos extremos, hermano. Hay casos extremos cuando hay violencia también, violencia verbal o física, donde se afecta a la persona. ¿Okay? Y hay casos donde ahí tiene que entrar la separación. Ahí tiene que haber una separación, por supuesto, para buscar ayuda y protección también, porque ha habido casos también donde no se busca la ayuda y por lo general quien sufre es la mujer con el maltrato psicológico y hasta físico y hay muerte. ¿Okay? Y si uno no está pendiente de esto, en la parte de asesoría, sobre todo el pastor o el consejero matrimonial, esto es muy fácil para que se cree una situación donde se cruce la línea de protección. ¿Okay? Y ha habido casos entre cristianos. ¿Okay? Ha habido casos entre cristianos, solamente entre no creyentes, entre cristianos. Hay un caso que sonó mucho, hace muchos años, de un pastor que tenía a su hija, un pastor muy conocido a nivel mundial, tenía a su hija, la hija conoce a un joven en la iglesia, se enamora del muchacho, el muchacho supuestamente cristiano también, y va a la iglesia, bueno, se enamoran, pasa el tiempo y deciden casarse. ¿Qué ocurre? Al tiempo, este hombre comienza a maltratar a la muchacha, ¿no? Y comenzó con maltratos verbales, ¿no? Y un día ella no aguanta porque ya él comienza a dar un maltrato físico. Esta joven va a casa de su papá, habla con su papá, le dice, papá, mira, me está pasando esto con mi esposo. Entonces el padre lo que le dijo, mire, ese es su marido, usted tiene que aguantarse con su marido allí, manténgase allí, pues no puede separarse de su marido, tenga allí a su marido, ore a Dios y manténgase con su marido. Bueno, la muchacha obedeciendo al pastor y a su papá se va a traer a la casa, continuaron los maltratos hasta que llegó el momento en que este hombre mata a la muchacha. La mató, ¿ok? Y bueno, el padre se lamentaba después toda esta situación que pasó y él decía, porque no usé de esa sabiduría de Dios para tratar de proteger y resguardar y más bien entrar en una acción de cuidado hacia la hija y sobre todo hacia el cristiano. Y bueno, su hija muere y el esposo de la hija va preso. ¿Okay? Esto fue un caso muy sonado entre cristianos. ¿Okay? Entonces, también hay esos casos que ahí tiene que entrar una separación, por supuesto para ayuda, pero hay momentos donde ya una de las personas no atiende la ayuda y hay que hacer algo, ¿no? Porque no se puede dejar en riesgo una persona y que sufra consecuencias después y no se tenga que lamentar de esa situación. Pero hay casos como eso y eso ha pasado en varias oportunidades con cristianos también, ¿no? Entonces eso hay que saberlo manejar, saberlo estudiar en cuanto a esto y por eso este es un tema muy delicado y que hay posiciones diríamos, muy radicales, extremistas, como también hay posiciones muy liberales, extremistas. ¿Okay? Entonces hay esos dos polos que dentro de la misma iglesia, algunos apoyan rígidamente no al divorcio, conforme a lo que señala la palabra, pero se van al extremo, y otros que muy liberales dicen, no, sí, te puedes divorciar, no, tranquilo, no te preocupes, te vuelves a casar y ya sales de esa situación, y se van al libertinaje, podemos decir. Pero, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña Jesús? Este es nuestro manual y nosotros tenemos que recorrer este manual, ¿ok? Y ver qué nos dice. Jesucristo siempre estuvo apoyando el matrimonio. Dios apoya el matrimonio. Dios apoya la unión de ese hombre y esa mujer. Dios lo bendice. Jesucristo también lo apoyó. Pablo también apoyó el matrimonio. Y nosotros como cristianos debemos apoyar y defender el matrimonio, ¿ok? Y buscar la manera de trabajar con aquellas parejas que están pasando por conflictos y dificultades para que mantengan su unión y buscar la ayuda. A veces va a haber momentos en que esas parejas necesitan separación. Eso también digo yo que eso es sano también. Cuando llega un momento de agresividad o de violencia, hay que buscar la manera de tomar un tiempo de separación donde los dos reciban ayuda. ¿Okay? No separarse por separar, no, sino porque los dos están recibiendo una ayuda y están siendo tratados con el propósito de que vuelvan otra vez a unirse como pareja, como matrimonio. Y con esto finalizo, un testimonio de una pareja que estuvimos en la iglesia, yo comenzando como muchacho, conocí una pareja allí que fueron líderes dentro de la iglesia, pero llegó un momento que tuvieron mucho conflicto. Y me acuerdo que un día la hermana llega a la iglesia y llega con unos lentes negros, ¿ok? Y todos los hermanos sí extrañados, porque la hermana nunca había llegado con unos lentes negros a la iglesia.
Y de repente vemos que en una reunión que se armó con el liderazgo de la iglesia, y yo apenas estaba comenzando a ser parte de la directiva de la iglesia, la hermana se quita los lentes. Cuando la hermana se quita los lentes tenía el ojo morado, ¿ok? Y entonces, claro, todo el mundo sorprendido de allí comienza a decir, hermana, ¿qué le pasó? Y es cuando ella comienza a contar la situación que está viendo con el esposo. Inmediatamente el pastor entra en acción y dice, no, hermano, tenemos que hacer algo, ¿okay? Porque ya aquí ya se está yendo ya más allá. Y entonces el pastor tomó el caso y me acuerdo que tuvo que, les invitó a que se separaran por un tiempo y la separación era, la condición era que ella se mantuviera en la iglesia y él fuera a otra iglesia, pero los dos iban a ser tratados por el pastor, ¿eh? Y el pastor hizo un trabajo de acompañamiento, ayudándole a los dos para que pudieran sanar situaciones que había. Y yo me acuerdo que esta hermana hacía vigilia orando por su matrimonio. Ella no quería perder su matrimonio, ella quería salvar su matrimonio, ¿no? Y ella hacía vigilia, hacía oraciones por su esposo y todo aquello. Y mientras tanto él se congregaba a otra iglesia, ella también estaba buscando al Señor. Y gloria a Dios, esa pareja se reconcilió nuevamente, hermano, y después fueron los líderes de la iglesia, de esa iglesia, fueron líderes por 4 años. Pero se reconcilió la relación, se unieron nuevamente, se perdonaron y fueron de gran bendición a la iglesia. Y como líderes, fíjense por todo lo que vivieron y cómo el Señor los llevó, restaurándolos, que se reconciliaran y después fueron líderes de la iglesia, sirviendo como líderes y fueron de gran bendición a la iglesia. Entonces, eso es lo que se busca, eso es lo que la iglesia debe hacer el trabajo, el pastor debe hacer el trabajo en ayudar a esas parejas que vuelvan otra vez y se reconcilien si hay un conflicto, si hay una situación. Y este es un trabajo que debemos desarrollar y acompañar como iglesia. ¿Okay? Bueno, yo termino con mi exposición y ya nos quedan 2 minutos, así que vamos a terminar este primer tiempo. El segundo tiempo le voy a seguir dando oportunidades a ustedes con sus intervenciones, con sus preguntas, dudas, sus aportes y enriquecer este estudio que es muy interesante. ¿Okay? Y también saber, sobre todo, con el sermón del monte que dice Cristo Jesús acerca de este tema y cómo lo enseña. ¿Okay? Sabiendo que Cristo siempre apela a lo que es el principio, cómo se instituye el matrimonio y cómo quiere Dios que se mantenga. Y dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Interesante. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por eso es un trabajo. Por eso es que como cristianos debemos trabajar en base a esto, buscar la manera de reconciliar, sanar. Yo me acuerdo de una joven, una vez escuché que ella decía, bueno, yo me voy a casar, pero si yo veo que esto no funciona, este matrimonio, yo me divorcio. Y yo decía, ya va, ¿qué estás diciendo? No, es que si yo voy a probar, si funciona, siendo cristiano, hermano, y si voy a casar con otro cristiano, yo me dice, si yo voy a probar, si no funciona, yo le dice, no, estás mal, estás comenzando mal, eso no es el principio, ¿ok? Eso no es la idea, tú no puedes llegar al matrimonio ya con tu mente preconcebida y ya pensando que si hay algo malo te vas a divorciar. No, entonces no estás orando. Ni estás orando por tu matrimonio, ni estás orando por tu pareja, o sea, te estás moviendo en la parte carnal y no conforme a lo que Dios puede hacer y decir en ese caso. Entonces tuve que llamarla, exhortarle, animarle que buscara en la Biblia y orara por eso. Gracias a Dios que la muchacha tomó el consejo, comenzó a orar, Dios le presentó a su esposo y gracias a Dios esa muchacha hoy día está casada y está con su esposa y ese tema del divorcio ya lo dejó a un lado, que se olvidó de eso, pero fue porque fue a la palabra, oró y el Señor la fue preparando, la fue dirigiendo hasta que ella llegó un momento que se casó y por hoy, gracias a Dios, está bien con su esposo, su familia, su hogar. Entonces, esa es la idea del trabajo que nos corresponde hacer nosotros también en este caso de este tema tan controversial y que cada día más está aumentando, no solamente en la sociedad, sino dentro de la misma iglesia cristiana. Se están viendo casos como esto, ¿no? Y que estamos cayendo como en la escuela de Hitler, muy liberal y ante cualquier cosa yo me divorcio, ¿no? me separo, ya no aguanto más, ¿no? Como lo está haciendo hoy día, digamos, ese mundo de Hollywood o de artistas, donde se casan para probar y si no funciona en menos de un año ya se están divorciando y así van probando a ver con quién es que se va a unir por toda su vida. Entonces, bueno, ese es el caso. Pero bueno, vamos entonces a entrar al segundo tiempo con el mismo link, ya va a culminar y ya será